británicos, la hueste multinacional se preparó para el combate. Había llegado el momento del todo o la nada. Y la verdad es que batallas no faltaron. Se medían dos genios, dos valientes, dos audaces. De un lado Saladino, el mítico Saladino, el hombre más carismático que había dado el Islam desde Mahoma. Y por otro Ricardo, dispuesto a arrebatarle la gloria. El momento clave, el punto neurálgico, se dio en San Juan de Acre, una importantísima localidad que quedó asediada por las tropas británicas. Durante meses los estragos se cebaron en la población. Los defensores intentaron custodiar la plaza encomendada, pero fue imposible. Y como comentábamos en este relato, Ricardo, para mostrarle a Saladino su poder, ordenó ejecutar uno a uno a los 3.000 prisioneros que tomó de San Juan de Acre. Fue un hecho trágico, una masacre que nunca debió darse. Lo cierto es que Saladino, precavido y conocedor que a Ricardo apenas le quedaban tampoco fuerzas ni resuello para tomar Jerusalén, optó por el acuerdo. Como digo, algunas lenguas hablaron incluso de un pequeño romance entre ambos personajes, sin confirmar este dato. Pero la verdad es que esa tregua se firmó. Y Ricardo obtuvo de Saladino la posibilidad de que todos los peregrinos cristianos que así lo quisieran pudiesen transitar libres hasta Jerusalén. Este acuerdo se cumplió durante años. Por tanto, la tercera cruzada terminó en tablas, pero Ricardo era ya un héroe. Decidió regresar a su querida Inglaterra, y lo hizo sabedor que había muchos enemigos al acecho. Uno de ellos, el duque de Austria, Leopoldo. Leopoldo odiaba a Ricardo. ¿Y por qué? Había participado en esa tercera cruzada, pero parece que la combatividad de los austríacos y de su líder Leopoldo no había sido pues la deseable, y Ricardo, en un arrebato de furia, cogió el pendón de Leopoldo, cogió el estandarte de guerra de Leopoldo y lo lanzó al suelo para pisotearlo de forma humillante. Esto Leopoldo jamás se lo perdonó y por eso esperaba. Ricardo tenía que transitar por esas tierras centroeuropeas y a tal fin, para evitar ser demasiado visto, se disfrazó de mercader. Pero los hombres de Leopoldo le conocían y consiguieron arrestarle. La noticia circuló por toda Europa. El rey inglés preso de los austriacos. Leopoldo entregó al emperador Enrique VI a su rehén, a su preciado rehén. Y al emperador no se le ocurrió otra cosa sino pedir un rescate que a todas luces se antojaba imposible de recaudar. Nada más y nada menos que 150.000 marcos. Esto era el equivalente de unos 34.000, kilo arriba, kilo abajo, 34.000 kilos de plata fina, de la buena. 34.000 kilos de plata, varias veces el presupuesto del Estado inglés. ¿Y por qué pidió un presupuesto, por qué pidió un rescate tan elevado? Bueno, pues aquí entra también el complot. En el tiempo de ausencia de Ricardo III de Inglaterra, su hermano Juan, llamado sin tierra por la exigua renta, los pocos títulos que su padre le dejó en herencia, bueno, pues Juan asumió la regencia, asumió el mando del país, y cuentan que estuvo conspirando en compañía de Felipe Augusto, quien también, como os podéis figurar, no tenía mucho cariño por Ricardo en ese momento, pues estuvo conspirando con él para que el emperador germano no liberase jamás a Ricardo, o en su defecto que lo hiciese desaparecer. Bien, todo hacía ver que esto iba a ser así, porque la fortuna era tremenda, pero hombre, nos hemos olvidado de Leonor de Aquitania, jamás, y de Berenguela de Navarra también intervino, Berenguela desde las tierras francesas, y Leonor recorriendo castillos, posadas y sobre todo negocios de mercaderes y prestamistas hebreos para recoger esa cantidad enorme de plata. Bueno, pues tardó 2 años, pero lo consiguió, y el rescate fue pagado, 1194. Ricardo Corazón de León, quien se habían granjeado además la amistad del emperador germano y la consideración de sus nobles y obispos, pues Ricardo Corazón de León regresa triunfal a Inglaterra. Su rescate se ha pagado. El tesoro ha quedado esquilmado, pero Ricardo vuelve a Inglaterra y, para mayor inri de sus enemigos, se vuelve a coronar.
El pueblo está entusiasmado. En esta época, por cierto, es donde se recoge la historia de Robin Hood, ¿verdad? Con Juan sin tierra y todo aquello. Y en contra de lo que se pueda pensar, Ricardo no se vengó en carne de su hermano. Él simplemente dijo: por mi fe, que no puedo matarle. Era su hermano, era su sangre, y confiaba en él. Entendió Ricardo que eran otros los que habían empujado a su hermano a actuar de aquella forma. Formó un ejército, una gran hueste, y sometió a los diferentes señores feudales, castillos, que habían sido enemigos suyos. Fue implacable, cruel una vez más. Pero Juan sin tierra quedó a salvo. Para fortuna de Inglaterra, porque este rey, aunque pérfido, pero fue el que firmó, el que rubricó uno de los documentos más importantes de la historia británica, nada más y nada menos que la Carta Magna. Esta la firmó Juan sin tierra, pero cuando fue rey, años más tarde. Bueno, pues Ricardo, dispuesto a reconciliarse con su hermano, de quien pensaba servirse para otras cuestiones, pues le dio algunos condados. Por eso ya lo de Juan sin tierra no tiene sentido, porque por ejemplo le dio el condado de Nottingham. Antes hablábamos de Robin Hood, pues este condado fue dado por Ricardo Corazón de León a su hermano Juan sin tierra. Este condado y otros algunos ducados, o sea que Juan sin tierra no era pobre como algunos presumían, ni mucho menos. Pero Ricardo necesitaba más aventuras. Lo de Tierra Santa le había sabido a poco. Quería algo más, y había muchos enemigos en su tierra francesa, esa tierra que realmente amaba, su territorio, su heredad favorita. Y partió una vez más a la guerra. Fijaos que de los 9 años y medio aproximadamente que reinó en Inglaterra,